Lo educativo como experiencia fenomenológica, de Marco Antonio Jiménez y Ana María Valle Vázquez. Resumen. Nuestro escrito pretende reflexionar en torno a lo que puede llamarse experiencia educativa, a partir de una mirada fenomenológica. Si aceptamos que la fenomenología es la reflexión en torno a la experiencia que produce la develación de la propia experiencia, podríamos reconsiderar, resignificar los contenidos de la conciencia de la experiencia porque hay reflexión sobre ella. Dice Husserl que a través de la reflexión aprehendemos las vivencias subjetivas que llegan a ser para nosotros conscientes en tanto se nos aparecen. De ahí que todas estas vivencias conscientes se llamen también fenómenos. Y es en este sentido que la fenomenología permite ver la otredad de la realidad, en nuestro caso educativa. Permite tener un modo de ver por medio del cual se ve lo puesto entre paréntesis, lo suspendido, el epogé del mundo naturalmente educativo, como significaciones dadas tal y como son dadas para que aparezca dicho mundo con una nueva significación. Palabras clave: fenomenología, experiencia, reflexión, educación. Presentación. Si aceptamos que la fenomenología es la reflexión en torno a la experiencia que produce la develación de la propia experiencia, podríamos reconsiderar, resignificar los contenidos de la conciencia que se tiene sobre lo educativo. Hay conciencia de la experiencia porque hay reflexión sobre ella, dice Husserl, que a través de la reflexión aprendemos las vivencias subjetivas que llegan a ser para nosotros conscientes en tanto se nos aparecen. De ahí que todas estas vivencias conscientes se llamen también fenómenos. Y en este sentido, que la fenomenología permite ver la otredad de la realidad, en nuestro caso educativa, permite tener un modo de ver por medio del cual se ve todo lo puesto entre paréntesis, todo lo suspendido, suspensión o epogé, como puesto entre paréntesis del mundo naturalmente educativo, como significaciones dadas tal y como son dadas para que aparezca dicho mundo en una nueva significación. En palabras de Husserl, abre cita, la epogea universal respecto del mundo que llega a ser consciente, supuesta entre paréntesis, desconecta del campo fenomenológico el mundo que para el sujeto en cuestión pura y simplemente existe, pero en su lugar se presenta del mundo así ya sea consciente como tal, el mundo entre paréntesis, o lo que es lo mismo, el lugar del mundo o el lugar de algo mundano singular, puro y simple, se presenta al respectivo sentido de la conciencia en sus diferentes modos. Así, lo que buscamos desde la fenomenología es tener una manera de ver la formación humana que permita la develación de las vivencias subjetivas al ponerlas entre paréntesis o suspenderlas. Esto es, pasar de lo mundano de la educación a la conciencia de dicho fenómeno. Se pretende un giro fenomenológico de la educación al voltear la mirada de lo natural de este fenómeno a la conciencia de él mismo. El método fenomenológico nos permite ver, no en otra realidad de lo educativo, sino la realidad otra o una especie de otredad de la realidad de la formación humana. De acuerdo con Dewey, existe un triple constante entre la experiencia y la razón, aquel que separa el conocimiento empírico, creencia y opinión de la ciencia, otro que supone la naturaleza en función de la práctica frente al carácter libre del pensamiento racional, y por último, aquella discordancia que coloca los sentidos y las acciones corporales en el reino de los fenómenos, en tanto que la razón, de modo intrínseco, expresa la realidad última y verdadera. Esto, a su vez, se traduce en tres formas de menosprecio de la experiencia, una de índole metafísica, otra de orden epistemológico y una más de carácter moral. La última expresa muy bien a las anteriores, ya que la experiencia refiere al cuerpo y a las cosas físicas relacionadas con la satisfacción de necesidades y bienes utilitarios temporales, mientras la razón conduce a los valores ideales y eternos. Sirva la anterior referencia a Dewey para enmarcar la tensión que envuelve la palabra experiencia y el repudio que hoy suscita en ciertos medios, del cual, por cierto, la educación no deja de ser ajena, ya que se considere al educativo como una práctica extraña a la teorización, o que se considere que es la práctica educativa la que debería dictar las prescripciones conceptuales con las que tendría que ser tratada, o por el contrario, que para reflexionar rigurosa y científicamente sobre la educación hay que hacerlo con un complejo y profundo arsenal teórico elaborado previamente, o quizás, para otros, el punto pueda resolverse como un tracto dialéctico y crítico entre teoría y práctica educativa. Nuestra pretensión es hacer una reflexión que trascienda los márgenes del pensamiento teórico y filosófico, así como de la práctica,
para situarnos en el propio campo de lo educativo en las diversas y complejas formas de su experiencia, misma que va desde lo místico, lo mágico, las creencias, las fantasías, los deseos, los afectos, la imaginación, los mitos, pasando por las costumbres, lo cotidiano, los rituales, hasta la razón, la lógica, la retórica, la gramática, la teoría y la ciencia. Con lo anterior, no buscamos claudir las reflexiones racionales y prácticas sobre la educación, sino más bien traer la atención hacia aquellas manifestaciones del pensamiento que, sin ser argumentos, conceptos o categorías teóricas o filosóficas, proceden de una existencia sensible de afecciones y afectos propios del mundo de vida, y con ello también traer la atención hacia la educación como experiencia. De tal modo que hablar de experiencia educativa implicaría de todo saber se funda en un mundo propio de experiencias vividas, donde lo vivido no se reduce a la satisfacción de necesidades, ni tampoco a la inclusión de un orden simbólico, sino al reconocimiento de un régimen de intercambio sustentado en la potencia, o por así decirlo, en la siempre incumplida promesa de sentido. Aproximarse desde aquí a la experiencia educativa a partir de su carácter negativo provoca toda positividad prescriptiva, taxonómica y ordenadora, normativa y reguladora que le otorga a la educación, ya sea como un bien heredado con fines prácticos y utilitarios perfectamente explicables y descriptibles, o como el legado de un bien moral y epistemológico de un mundo comprensible, comunicativo, racional y lógico, un sentido práctico, uno racional o la suma de ambos. Es a partir del pensamiento fenomenológico de Husserl que intentamos situar a la educación como dicha experiencia, no para desechar la teoría y la filosofía, sino para dirigir el pensamiento hacia el sinsentido, lo original y lo creativo. Se trata de reflexionar en torno a lo que puede llamarse experiencia educativa, a partir de cierto temperamento fenomenológico. Experiencia, intuición y educación. El fenómeno es lo que aparece, tanto lo que se muestra o se hace patente, como lo que se aparenta o lo que parece ser. Esto es que la noción de fenómeno sea paradójica porque, por un lado, es lo que se manifiesta, lo evidente, lo verdadero, y por el otro, es lo que se encumbre, lo que aparenta, podríamos decir lo falso. Ciertamente, a lo largo del pensamiento filosófico, desde Platón hasta Kant, el fenómeno ha constituido una realidad innegable, algo que no es pura apariencia, porque el fenómeno se ha ligado a la experiencia. Aquí entendemos la experiencia como modo de vida, como vivencia pre-predicativa, que es la experiencia propiamente fenomenológica, y que es la base de toda ulterior reflexión filosófica. Modo de vida pre-predicativo que aparece, no niega sin su sentido, su originalidad ni su carácter creativo. En tal sentido, toda experiencia primaria es la intuición, y por ello, para Husserl, es nuestra interpretación la aceptación primitiva de fenómeno es la más adecuada, en tanto refiere al objeto intuido, el de lo aparente o de lo que pueda aparecer. La intuición permite una mirada directa, sin intermediarios ni rodeos, de algo. La noción de intuición apela tanto a lo captado por los sentidos como lo aprehendido por las ideas. Por ello, la intuición está más allá y más acá de toda aprehensión sensible del mundo. Es por medio de la intuición que captamos el qué de las cosas, aprehendemos la vida misma de aquello por lo que preguntamos, tomamos la existencia del fenómeno. La intuición se instala en el corazón de las formas del ser del mundo. El mundo es lo que intuimos que es. Nosotros somos lo que intuimos que somos. Desde este punto de vista, en la experiencia educativa, como vivencia pre-predicativa, el educador provoca que sus educandos busquen contacto con el qué de las cosas. De esta manera, propicia que ellos indaguen su propia vida como una experiencia a priori, que ocurre previa a calificar al mundo. Esta develación de la vida puede ser una fenomenología del sujeto, donde ésta se muestra ante sí mismo el qué es qué y la cosa que se intuye. En una fenomenología del sujeto, donde acontece la intuición y por tanto la experiencia pre-predicativa, el mundo se revela como lenguaje. Incluso Eliade dice, abre cita, pero si la palabra no aparece, la cosa está ahí, solo que se dice, es decir, se revela de una manera coherente a través de los símbolos y los mitos. Fin de cita. La mirada intuitiva como un elemento constitutivo de la formación humana permite que la experiencia educativa adjetive al mundo. En otras palabras, al aprender el qué de la cosa por medio de la intuición, es posible nombrar e incluso sentir el mundo.
En la intuición radica la conciencia de o la aparición de. El fenómeno es así esa conciencia de algo que aparece, donde ese algo son las cosas, pensamientos, decisiones, identidades. Ese algo es el alma del mundo, como veremos más adelante. En esa conciencia como aparición de algo está la intencionalidad, las experiencias intencionales de la vida. Esas experiencias son así porque se fundan en la conciencia de algo que no es conciencia, algo irreductible a la conciencia de necesidad o de un orden simbólico, algo que excede el pensamiento y la palabra, aunque no podría ser sin ellos. Este exceso es el sinsentido que hace a las culturas ser lo que son. La aparición de algo es conciencia de sí, aquello que mueve y cambia la vida mundana en experiencia de vida. Podríamos decir que lo educativo como fenómeno es la experiencia intencional de la vida, en algo es la aparición o conciencia de la existencia misma. En la vivencia intencional radica la experiencia educativa como modo de vida, porque tener conciencia de ella es permitir que aparezca sus claroscuros, a veces más oscuros, a veces más claros. Es el riesgo de mirar y sentir el qué y el cómo del mundo no visto ni sentido hasta entonces. Ahí aparecen las formas de la soledad y la compañía, los modos de dolor y el sosiego, las maneras de la tristeza y la alegría, las figuras del silencio y el sonido, los trazos de la nostalgia y el olvido. Ante estas formas, el ser humano queda maravillado y horrorizado. Es inevitable el asombro provocado por la intuición e intención de la vida, el dejarse asombrar por la desnudez de estar frente a la realidad y tener la posibilidad de interrogarla. El asombro es el momento de abrir todos los sentidos ante el espectáculo de los rostros del mundo de sí mismo. Hay una especie de triunfo del espacio de la intimidad habido entre el sujeto y su realidad. Este es el atrevimiento que educador y educando asumen. Ambos corren el riesgo de asumir la posibilidad de reflejo, al detenerse ante y en medio de sí mismos. La aparición de la existencia, la conciencia de sí y el mundo, hace que caminemos no solo mirando, sino sintiendo nuestras propias formas de ser y estar en el mundo, o incluso nos movamos entre las maneras de ser y estar del propio mundo. El asombro provocado por la intuición e intención de la vida nos dispone para orientar la mirada e incluso darle otra forma al percibir el mundo de diferente manera. Es un temperamento fenomenológico ante los modos de ser y estar de él y en el mundo. Es como andar por la vida con la confianza de saber y percibir la fragilidad y ambigüedad de nuestros ritmos, sonidos, dimensiones, pesos, huellas y cicatrices. La aparición del mundo y de la vida es la aparición de las deformidades más íntimas. La conciencia de sí es sentir y asumir en lo más profundo el fenómeno que somos. La educación como experiencia es admitir esta carga de la intencionalidad de la vida, es aceptar la fuerte compañía de la conciencia del mundo y de la existencia. La intencionalidad es una pesada carga porque es conciencia de algo, lo que nos imposibilita deshacernos de aquello que es de nuestra propia propiedad. Tener conciencia de algo es asumir la preposición de en un sentido profundo como pertenencia. Cuando aparece el mundo y cuando hay conciencia de sí mismo, poseemos y llevamos a cuestas la vida misma. La intuición y la intención son constitutivas de la educación como experiencia fenoménica que nos permiten asombrar del mundo, de la vida y con ello de nosotros mismos. El qué y los cómo de la vida, intuición e intención constituyen la experiencia educativa. Compartir el mundo. Es importante advertir que, abre cita, si la conciencia en cuestión es expresar signos y atribuir significados, y si este signo es un signo habitualmente compartido o una palabra del lenguaje común, entonces la conciencia parece ser la conciencia de un mundo compartida, de un universo común. Fin de cita. La conciencia del mundo conlleva que uno mismo se establezca en un territorio junto con otros. De esta manera, la experiencia intencional de la vida es la conciencia del mundo común. Es la apariencia del otro con el que intencionalmente me vinculo al mundo. Incluso podríamos decir que la conciencia del mundo es la conciencia de sí en la aparición del otro como alter ego. Esta presencia del otro es una experiencia vital, donde el aquel, otro, con el que intuitiva e intencionalmente estoy y soy en el mundo, se revela en todos sus ángulos. Se muestra en todas sus caras, tanto maravillosas como monstruosas, bellas y benévolas como bestiales y destructivas. Es aquel asombro provocado por la intención y la intención del mundo, la experiencia vital, como conciencia de, asume que si bien la vivencia del mundo siempre es particular, al mismo tiempo el mundo solo es uno. Es mirar mi singular reflejo con el rostro del otro,
y a la vez reconocer a todos los demás, a los muertos y a los vivos, pero sobre todo a los que vendrán en el sentido y sin sentido de mi existencia. La conciencia del mundo compartido requiere de la fuerza volitiva para soportar la incertidumbre, el conflicto y el riesgo que conlleva la experiencia del reflejo negativo en el alter ego, es decir, la pérdida, la ausencia en los límites de la soledad, de la singularidad, del insalvable vértigo de saberes, mirando, llamado, convocado, atraído por el vacío. Abre cita. No solamente es imposible una explicación final de la existencia humana, porque el ser cognosciente tendría que abstraerse de sí mismo y ver la existencia subespecie alternitatis, sino que hay algo inmoral en intentar siquiera escapar de la incertidumbre y del riesgo que trae consigo la vida humana. Es esa incertidumbre y este riesgo lo que provee el material para la libertad humana. Aunque no haya ninguna razón lógica por la que los hombres no pudieran al mismo tiempo ser libres y tener cognición comprensiva comprobada, y no meramente creencias. Kierkegaard piensa que la naturaleza humana está construida psicológica o espiritualmente, de tal manera que la libertad y el conocimiento absoluto es la certeza, son incompatibles. Los seres humanos requieren de la dificultad, de la incertidumbre, del conflicto y del obstáculo semejante para desarrollar una disposición espiritual y moral. Fin de cita. La educación como experiencia fenoménica asume el impulso de la voluntad propia y del mundo por aparecer, a partir de estos obstáculos, problemas, conflictos, vértigos, incertidumbres y demás sinsentidos. Las formas de ser del humano desean mostrarse en y con lo otro figuras que tienen la potencia para moverse y cambiarse, desde su propio riesgo. Este atrevimiento conlleva los desplazamientos y mutaciones internas más profundas y las emociones más indescriptibles. Nacemos en un mundo habitados por otros, lo otro y el otro. Al mismo tiempo que el mundo aparece, nace ante nuestros sentidos cuando tenemos conciencia de él. Nacimiento de algo vivo que desea dar curso a su fuerza. La aparición de las formas humanas y del mundo no se tienen antes bien, se desean y se conquistan. Intuición e intención hacen que el mundo aparezca y sea nombrado desde su sentido más originario. Así, podemos decir que la experiencia educativa desde la fenomenología es tanto intuitiva e intencional como volitiva de un mundo con otros. Además, la conciencia del mundo y de sí mismo es compartible en tanto depende de una realidad de formas que son accesibles a quienes se arriesgan a la experiencia del mundo. La educación como experiencia intencional de la vida depende necesariamente de un mundo, de una realidad en la cual el sujeto solo puede aparecer en una situación social existente. La experiencia educativa consiste en compartir la vida, así como en el aislamiento que niega lo colectivo del vínculo inherente entre lo individual y lo social. La educación es una experiencia siempre en situación, in situ. Podemos decir que se educa ahí, donde se existe, ahí donde somos unos y otros. La conciencia del mundo conlleva la extrañeza frente a la otredad radical de sí mismo, de lo propio, así como del otro y de lo ajeno. Se trata de situarnos, o más bien de dislocarnos y distorsionarnos en el sinsentido propio del campo de lo educativo, en las diversas y complejas formas de la experiencia, mismas que van desde lo místico, lo mágico, las creencias, las fantasías, los deseos, los afectos, la imaginación, los mitos, pasando por las costumbres, lo cotidiano, los rituales, hasta la razón, la lógica, la teoría, la ciencia. El encuentro de rostros externo del mundo o interno de sí mismos, demanda un ciudadano de lo más oculto de dichas fisonomías, requiere procuraciones vitales. Esto nos recuerda que la vida está llena de cuidados que se sienten en la intimidad del alma humana. Tener cuidado implica el esfuerzo consciente tanto de la vigilancia como del cobijo de los rostros propios y ajenos. Cuidar es una manera de atender, de mirar, de aguzar los sentidos sobre sí mismo y el mundo. Es prestar atención y ocuparse de ese algo que aparece en un mundo social, demanda atender cómo se va constituyendo el sujeto y el mundo. Estos cuidados ocupan de las maneras en que algo deviene sujeto. Las formas de ser humano en un mundo común marcan la experiencia como una intensidad, como una invocación de las intensidades del vínculo a partir de un devenir de forma singular de lo otro. El cuidado se vuelca sobre la atención y protección del advenimiento de las formas otras de ser humano.
Tal cuidado sostiene nuestros esfuerzos por tener conciencia de algo, por tener experiencia del mundo compartido. Educador y educando ponen en contacto sus rostros y sujetos vinculan su devenir para sentir la experiencia del mundo. Este es el contacto de la enseñanza. Así, por ejemplo, lo dice Stuart Mill, la educación verdadera depende del contacto del alma humana viviente con el alma humana viviente. Así podemos entender que ese algo del que se hace uno consciente es el alma de uno, del otro y lo otro, y que tal conciencia es la vivencia misma del contacto con las almas. En un encuentro jamás causal, de experiencia mutua, dinámica, cambiante, ambigua y múltiple. El contacto entre almas vivientes, el encuentro con el que de la vida del otro, la intuición en el mundo compartido, reconoce la fragilidad de las significaciones y lo endeble de los límites normativos. Educar, como encuentro de almas, contacto de corazones, de las formas de ser del mundo, es, abre cita, la posibilidad de dar forma a lo que adviene desde una zona ajena a toda anticipación, a toda conjetura, aunque de su intuición derive. Es eso que algunos han llamado la hospitalidad, la disponibilidad a dar un nombre y una identidad al mismo tiempo íntima y enrarecida a lo radicalmente otro. Fin de cita. En este sentido, la educación como experiencia fenoménica, en tanto conciencia del mundo compartido, además de ser intuitiva, intencional y volitiva, es el abrazo entre almas en devenir que demandan ser cuidadas. Que algo aparezca o se nos presente requiere necesariamente poner atención tanto a los modos y fases en lo que algo aparece como su propia síntesis. Y aquí tenemos dos importantes elementos que considerar. Primero, que el fenómeno como conciencia de algo, si bien es cierto tiene una forma total e intencional o modo sintético de aparecer, lleva las diferencias o variaciones en los modos en los que aparece algo. En este sentido, esos modos también son intencionales. En otras palabras, aunque el fenómeno cuando aparece lo hace de manera sintética o total, tiene múltiples y diversas formas de aparecer. El segundo aspecto, en que esas experiencias intencionales como fenómenos solo son posibles por la mirada de la apreciación, por la posibilidad de examinar, por la facultad de poner atención, en una relación educativa habría que aprender a mirar tanto la síntesis como la múltiple variedad de formas en los que aparecen los fenómenos. Lo educativo como fenómeno requiere de la atenta mirada de sus diversos modos de aparecer. Ahora bien, poner la mirada de la apreciación en los modos y síntesis del fenómeno provocan el surgimiento de nuevas formas de aparecer, resaltan las diferencias en las formas de aparición y surgen nuevas configuraciones del fenómeno. Esta apreciación de la novedad es un tercer elemento del fenómeno como conciencia de algo. En suma y con palabras de Husserl, abre cita, poniendo atención en la corriente de los modos de aparición y en el carácter de su síntesis, se muestra que cada fase y trecho ya es de por sí conciencia de, pero de tal modo que en el constante surgimiento de nuevas fases se produce la conciencia sintéticamente unitaria de uno y el mismo objeto. Fin de cita. Reflexiones finales, Epoge, Eidos y educación. Hasta aquí podemos decir que atender la educación a partir de la fenomenología implica mirarla como experiencia pre-predicativa e intencional, en tanto acepta que es lo que se instruye porque puede aparecer o ser conciencia de un mundo compartido que demanda el cuidado del alma otra. La mirada en lo educativo como experiencia fenomenológica supone estas tres características: intención, atención y diversidad. Podríamos decir que lo educativo desde la curiosidad y temperamento fenomenológico implica la intuición de una vida intencional, donde el sujeto vívido en ella es el propio sujeto de la formación humana. Ahora bien, ese algo aparece y del cual se tiene conciencia es tanto de sí mismo como de lo otro. En este sentido, las experiencias intencionales de la vida son de sí mismo y de lo ajeno, donde lo ajeno no es lo externo, no es la experiencia del mundo mundano. Podemos decir que la experiencia fenoménica requiere de aquello que Husserl ha llamado epoge, lo puesto entre paréntesis, donde lo que queda suspendido es justamente lo externo, el mundo mundano, para que aparezca el mundo otro, el mundo como es algo de lo que se es consciente, el mundo entre paréntesis. En este sentido, la fenomenología permite ver la otredad de la realidad, en nuestro caso educativa,
Es una poética de la otredad de la realidad del sujeto, que evidencia un mundo no tematizado desde el logos, es decir, un mundo más vivido que lógico donde puede mirarse conjuntamente. Permite tener un modo de ver por medio del cual se ve lo puesto entre paréntesis, lo suspendido, la epogé del mundo naturalmente educativo, como significaciones dadas tal y como son dadas, para que aparezca dicho mundo con una nueva significación. En palabras de Husserl, abre cita, la epogea universal respecto del mundo que llega a ser consciente, supuesta entre paréntesis, desconecta del campo fenomenológico, el mundo que para el sujeto en cuestión pura y simplemente existe, pero en su lugar se presenta el mundo así ya sea consciente como tal, el mundo entre paréntesis, o lo que es lo mismo, el lugar del mundo o el lugar de algo mundano singular, puro y simple, se presenta al respectivo sentido de la conciencia en sus diferentes modos. Fin de cita. Es en la epogé, en la suspensión del mundo mundano, que son posibles aquellos modos o formas de los fenómenos de algo, que aparece como mundo, sí mismo, sujeto o alma. La epogé permite resaltar las múltiples diferencias de las maneras en las que aparecen las figuras del mundo compartido. La realidad otra posibilita habitar la otra vida, y de él y con el otro, en el encuentro dinámico y cambiante de rostros animados. Así, lo que buscamos desde la fenomenología es tener una manera de ver la formación humana que permita la develación de las vivencias subjetivas, al ponerlas entre paréntesis o suspenderlas. Esto es, pasar de lo mundano de la educación a la conciencia de dicho fenómeno. Se pretende un temperamento fenomenológico de la educación, al voltear la mirada de lo natural de este fenómeno a la conciencia de él mismo. Una vuelta que se dirige hacia la vida de la conciencia, hacia la experiencia de la aparición del mundo. El método teoría fenomenológica nos permite ver, no con otra realidad de lo educativo, sino la realidad de otra o una especie de otredad de la realidad de las formas del ser humano. Es un giro que orienta la mirada hacia la vida de la conciencia en la cual el mundo es para nosotros el mundo, es lo que aparece, es la experiencia fenoménica. Lo que permite un temperamento fenomenológico es un movimiento que cambia y desplaza la mirada de la apreciación puesta sobre lo educativo, donde esto, en falso fenómeno, tanto en el mundo otro que está ahí, no solo delante de nosotros, sino y sobre todo en nosotros, que acontece en nosotros mismos, lo educativo está vivo y esa experiencia en nosotros. En este nosotros es aquel territorio compartido que aparece y demanda el cuidado del alma otra. El modo de ser del mundo, que es para y en nosotros, se refiere a la subjetividad de la conciencia. Cobra una dimensión de incomprensibilidad que requiere aclaración y pide apuntar la luz y la claridad de la conciencia a su propia vida, a la experiencia de la conciencia del mundo. El fenómeno educativo demanda ser reflexionado porque la reflexión nos muestra algo de los límites lógicos de las posibilidades del mundo compartido. Este aparecer, esta conciencia, este ser para nosotros, dice Husserl, no explica cómo se presenta el mundo ni cómo es en sí para nosotros, porque el percatarse por primera vez de la referencia del mundo a la conciencia no nos da a entender cómo la múltiple vida de conciencia apenas entrevista y hundiéndose de nuevo en la oscuridad puede producir tales obras. Esta posibilidad de cuestionar del mundo, de ser del mundo, es una cualidad de la experiencia educativa. La educación como fenómeno, como el mundo que aparece, no nos explica ni los momentos, ni los modos, ni la síntesis de su aparición. No da cuenta de lo educativo como ese algo que aparece, ni de cómo aparece, ni esclarece la producción y creación de la obra educativa. Esta incomprensibilidad de lo educativo hace que sea un fenómeno, una aparición en constante naufragio hacia las tinieblas, una conciencia eclipsada que demanda esclarecimiento, lo cual hace evidente aquel sinsentido, lo irracional, lo ilógico de la vida. Y sin duda, esta ininteligibilidad afecta nuestra forma de ser y estar en el mundo. Ocurre una especie de cambio de forma de vida toda, que sobrepasa cualquier experiencia mundana y vital anterior. Seremos y estaremos en el mundo tal y como nos atrevamos a mirarlo, tal y como lo intuyamos, tal y como nos arriesguemos a la conciencia de él, tal y como arrojemos luces a las permanentes oscuridades del fenómeno. Hemos de ser aquello que la experiencia de conciencia, que la vida de apariencia,
cobre el sentido y validez en el mundo otro que se nos presenta. Somos la experiencia intencional de la vida. La educación, a partir de un temperamento fenomenológico, es una vivencia absolutamente extraña y difícilmente comprensible, donde la única base fundamental para comprender es que uno mismo se convierta en lo que entiende y que uno entienda solo en la medida en que uno mismo se convierte en lo que entiende. Podríamos decir que solo lo que se aprende por medio de la experiencia como conciencia de sí en el mundo otro se conoce verdaderamente. La experiencia vital es el currículum por el que hay que caminar para poder alcanzar el mundo y a sí mismo. La conciencia de sí no ocurre en el encierro de un cuarto, aula, donde se informa o adiestra forzosamente a los seres humanos, en un horario determinado del día, revisando contenidos inanimados. La experiencia ocurre viviendo en todo lugar, en todo hacer, en todo momento, teniendo al mundo y a sí mismo como contenidos vitales. Un maestro es porque enseña un modo de vida, gesticula con él toda su experiencia. Ocurre viviendo en todo lugar, en todo hacer, en todo momento. Un maestro es porque enseña un modo de vida, gesticula con él toda su existencia, provoca porque él mismo vive así, en el que sus educandos estén interesados y apasionados en sus propios pensamientos y afecciones. El maestro llama a enfrentarse a la zozobra, inseguridad y terror de las paradojas de la incomprensibilidad del mundo y de sí mismo. El maestro convoca al devenir activo del convertirse, de interrogarse por qué clase de persona es y en qué clase de mundo habita. La educación es el modo de vista que se ha elegido, intuitiva, intencional y volativamente tomar. Si bien es cierto que somos vida intencional en tanto conciencia subjetiva, desde un punto de vista fenomenológico, esta vida intencional como campo de experiencia está vinculada necesariamente con la forma esencial, eidos, es decir, aquella incomprensibilidad del mundo del ser humano que es, para y en nosotros, sirve ejemplarmente y solo como un porte para una variación libre e intuitiva de la forma esencial o eidos. Como mencionamos al principio, la intuición capta el qué de las cosas. Pues bien, este qué, que es la vida misma, es el eidos o esencia de la vida y del mundo. Así como la experiencia se ocupa del cómo de lo que se nos es dado y al mismo tiempo en los modos del cómo sí, en tanto certeza de creencia, de conjetura, duda y probabilidad, en esto radica la vivencia predicativa, que es la experiencia propiamente fenomenológica, digamos el dominio propio de lo a priori, o como lo llama Husserl, de la fenomenología eidética, la cual refiere a las formas esenciales invariantes de las cuales se nutren y son posibles las variaciones intuitivas propias de las experiencias de la conciencia subjetiva. Esto nos permite decir que el ser humano, con conciencia subjetiva de forma del mundo, así como éste también da forma al hombre, nosotros formamos al mundo y el mundo nos hace ser lo que somos. Las formas del mundo acontecen en la intimidad de los actos intersubjetivos. En la conciencia subjetiva, en la incomprensibilidad del fenómeno educativo, se engendran figuras pensables y por tanto posibles del mundo. De aquí probablemente que la imaginación, en su sentido más alto como creación de imágenes y figuras, y la conciencia conlleven una agonística relación dialógica, porque conciencia e imaginación están recíprocamente incompletas. Imaginación y conciencia son formas que caminan hacia la posibilidad originaria o idética de la experiencia fenomenológica del mundo. Es un empeño que provoca la experiencia como forma de vida peculiarmente humana. Podríamos decir incluso que es una vocación de vida. El poder de la imaginación es poner en marcha el proceso de posibilidades del mundo, y en esto la imaginación se vincula directamente con la epogé, porque la creación de imágenes se halla en la otredad posible de la realidad. La imaginación hace posible la conciencia del mundo, otro, del mundo compartido, del mundo de la subjetividad. La imaginación contenida en las formas de la experiencia educativa manifiestas en el sentido y sin sentido de lo mítico, místico, mágico, ritos, costumbres, teórico y científicos.